Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 8 de la materia de álgebra lineal en el marco de las actividades relacionadas a la licenciatura en ingeniería civil. El día de hoy, en esta sesión, vamos a hablar un poquito sobre las determinantes y sobre todo las determinantes al final del día son relaciones matemáticas que surgen a partir de la relación numérica que existen entre los elementos de una matriz. En ese sentido, hoy vamos a platicar ligeramente sobre las determinantes y sobre todo vamos a hablar de algunas aplicaciones en el sector, ¿no? Bien, entonces, cápsula número 8, álgebra lineal, determinantes. El determinante o las determinantes, pues son un valor numérico que se obtiene a razón de una matriz cuadrada y que resume ciertas propiedades fundamentales de dicha matriz. Es una función que asocia a cada matriz cuadrada un único número real o un único número complejo. Y este número sirve para saber si la matriz es invertible, así como para describir características geométricas y algebraicas de la transformación lineal que representan. En términos más sencillos, el determinante nos indica si una matriz tiene inversa o no, si no la tiene. Si un sistema de ecuaciones tiene una solución única y mide el factor de escala con el que transforma o con el que hay una transformación lineal cuando se cambia de área o volumen. Básicamente las determinantes son una función respecto a las matrices que nos permiten identificar factores sobre su transformabilidad. Cuando empezamos a hablar de álgebra lineal, comentábamos que la álgebra lineal se caracterizaba por relacionar sus elementos de estudio. ¿Cuáles eran sus elementos de estudio? Hablábamos de matrices, de determinantes, de vectores, de ecuaciones lineales, ¿verdad? ¿Y cuál era la situación? Bueno, que mencionaba que se interrelacionaban, aunque pareciera que no. En este caso, las determinantes son justo ese punto que sirve para unir todas. Por ejemplo, la manera en que aplican las determinantes a un sistema de matrices también aplica para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones simultáneas de dos o tres variables. Lo que normalmente se hace es que en los sistemas lineales, lo que tú haces es tomar los valores de las ecuaciones como entradas en una matriz. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones de dos variables por dos ecuaciones, por ejemplo, que sean simultáneas, vamos a tener seis entradas, que va a ser el valor de las dos variables, tanto para la primera ecuación como para la segunda ecuación, y el valor de los resultados. Y a partir del uso de las determinantes, podemos encontrar la solución de ese sistema de ecuaciones. Las determinantes, por lo tanto, son una alternativa para solucionar los sistemas de matrices de acuerdo a las funciones. Existen soluciones positivas o hacia la positiva o soluciones hacia la negativa, ¿no? Entonces, entiéndase S como una sucesión de uno, 2, 3 hasta n números como un conjunto de números enteros de uno a n, ordenados en forma ascendente, es decir, del más bajo hacia el más alto, y teniendo un reordenamiento J1, J2 hasta Jn, es decir, pudiendo variar la posición de los elementos de S, y a eso se le conoce como permutación. Para ilustrar esta definición, veamos, por ejemplo, si S igual a 1, 2, 3, 4, entonces 4, 1, 3, 2 es una permutación de S, correspondiente a la función S que tiende a S, definida por f igual a 1, f de 1 igual a 4, f de 2 igual a 1, f de 3 igual a 3 y f de 4 igual a 2.
Es decir, vamos a tener permutaciones en tanto cuantas posibilidades tengamos de reordenar esos datos que tengamos en las matrices, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes las permutaciones? Porque nos permiten entender las combinaciones de ciertos elementos. Las permutaciones son muy usadas para calcular o predecir fenómenos. Por ejemplo, las simulaciones de fuga se basan precisamente en matrices y sus permutaciones. Podemos colocar entonces, podemos colocar entonces cualquiera de los n elementos de S en la primera posición, cualesquiera de los n-1 elementos restantes de la segunda posición y cualquiera de los n-2 elementos restantes en la tercera posición y así sucesivamente, hasta llegar hasta la enésima posición, lo cual puede ser ocupada por el elemento que queda. Entonces hay unas posiciones de manera que haya n por n-1 por n-2 y así sucesivamente. Esto nos recuerda algo que es el formato básico de las sumatorias, que a su vez nos recuerda el término factorial. Las permutaciones de S hay tantas como posibilidades. Denotamos entonces el conjunto de todas las permutaciones de S como Sn. El producto indicado en la expresión se denota abajo. La expresión 1 es la que nos habla sobre la sucesión, ¿verdad? n-1, n-2, hasta n- el final, ¿verdad? Cuando tenemos un factorial, nos estamos refiriendo a un tipo de desarrollo progresivo, es decir, cuántas veces se puede desarrollar. Normalmente se escribe como el número y el signo de admiración y se lee como, en este caso se dice n factorial, pero por ejemplo, tuviéramos un 8, se lee y esto sería 8 factorial. ¿Y esto qué significa? Bueno, los factoriales significan que se multiplican por cada una de las posibles sucesiones. Entendamos, por ejemplo, que el 1 factorial va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque solo existe una manera de acomodar un elemento. En cambio, el 2 factorial resulta de multiplicar su sucesión, es decir, 2 por 1, es decir, n por n-1. El 3 factorial va a ser resultado de multiplicar n por n-1 por n-2. ¿Ok? El factorial funciona básicamente multiplicando desde el número hasta el origen al 1, ¿verdad? Entonces vean cómo se desarrolla. El 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. El 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así, por ejemplo, si ese 1, es decir, solo hay una permutación, el factorial de 1 será 1, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de ese 2, que consta de dos elementos, habrá dos permutaciones en el conjunto. Y así vemos que a medida que aumenta, pareciera que los factoriales no afectan mucho a la hora de hablar de el desarrollo de las ecuaciones. Sin embargo, si nosotros vemos la aplicación de las combinaciones, vamos a ver que los factoriales hacen que los números se incrementen rápidamente, pero obviamente esto se basa en la posibilidad de combinaciones, es decir, veamos el ejemplo de este 9 factorial que te dice que el 9 factorial va a ser igual a 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que básicamente es n por n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6, n-7 y n-8. Obviamente, el único que no se aplica es n-n. ¿Y qué sucede? Quiere decir que para la primera posición existen 9 posibilidades. Para la segunda posición habrán 8. ¿Por qué habrán 8? Porque hay una que está en la primera posición. Para la tercera posición habrán 7. ¿Por qué hay 7? Porque hay uno en la primera posición y otro en la segunda posición. Y así sucesivamente. Los factoriales te van diciendo cuáles son las posibilidades que tienes para colocar de acuerdo a cómo vaya la sucesión. Así bien, vamos a ver cómo funciona. Si tenemos una matriz A, cuyas entradas son A1, 1, es una matriz, por ejemplo, de 1 por 1. Entonces, ese 1 solo tiene una permutación. 1, que es par, así que
la determinante de A es igual a A11. ¿Por qué dice que solo hay una permutación? Porque estamos hablando de que la matriz A tiene un elemento, tiene solo una fila y una columna, y en esa fila y esa columna solo cabe un elemento. Si, por ejemplo, tenemos una matriz de 2 por 2, como en el ejemplo 5, que tenemos A igual a matriz de 2 por 2, para obtener la determinante A, describimos los términos A1, A2 y A1, A2. Y llenamos los espacios en blanco con todos los elementos posibles. Es decir, el primer elemento y luego el elemento que sigue sin contar el que ya estamos ocupando. Pero en esa siguiente posición ya puede haber más de una opción. Por lo tanto, diremos que la determinante de A va a ser igual a ¿qué? A A11, A22 hasta A12, A21. También podemos obtener las determinantes formando el producto de las entradas en la línea, que va de izquierda a derecha en el siguiente diagrama, y restando el producto de las entradas de la línea que va de derecha a izquierda. Es decir, aplicando las determinantes, lo que se hace es que todas las diagonales que van de izquierda a derecha suman y todas las que van se multiplican, perdón, y todas las que van de derecha hacia izquierda se restan de las que vienen de izquierda a derecha. Veamos este caso. En este caso te dice 2 por 5 y le vamos a restar menos 3 por 4. Entonces 2 por 5 10 y menos 3 por 4 te da menos 12, pero menos por menos da más. Entonces eso se convierte en más, 3 por 4 12, 2 por 5 10. De tal suerte que tenemos 10 más 12 y nos da 22. Y así llegamos al resultado. Este método es relativamente sencillo, pero obviamente requiere de un trabajo organizado, porque aplica para todas las diagonales. Es decir, si la matriz tiene 3 por 3, va a ser todas las diagonales que salgan de ese 3 por 3, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Las aplicaciones de las determinantes. Las determinantes son una herramienta fundamental en el álgebra lineal y tienen múltiples aplicaciones, tanto en matemáticas puras como en diversas ramas de la ingeniería y la física y la economía. Una de sus aplicaciones más importantes es en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, como hablábamos anteriormente, particularmente mediante el método de Kramer, donde el determinante permite verificar si un sistema tiene solo una única solución, infinitas soluciones, o en caso de ninguna solución. Cuando no tiene ninguna solución, quiere decir que se mal planteó un sistema de ecuaciones simultáneas. Para los que no estén familiarizados, el sistema de ecuaciones simultáneas lineales es un sistema de ecuaciones cuyos elementos de variables tienen el mismo valor, es decir, aunque las proporciones sean diferentes, los valores de las variables serían los mismos. Otra aplicación relevante es la inversión de matrices, ya que una matriz solo es invertible si su determinante es distinto a cero, es decir, positivo o negativo, pero distinto a cero. Si la matriz da cero, hay una nulidad y por lo tanto no hay una inversión. Esto tiene implicaciones directas en el análisis de circuitos eléctricos, control de procesos industriales y en modelos de simulación computacional. En geometría, los determinantes se utilizan para calcular áreas de triángulos y polígonos, así como volúmenes de figuras tridimensionales. Además, permiten determinar si el conjunto de puntos se encuentra alineado o coplanario. Em, las determinantes se pueden utilizar para calcular el área de una figura, igual el perímetro, dependiendo de cómo se utiliza la técnica, área y perímetro de figuras geométricas en un plano cartesiano. No es extraño que a partir de los puntos de la figura se pueda determinar el área, ¿no? De hecho, hay una relación entre la fórmula de Herón, que es una fórmula para calcular el área de triángulos considerando solo sus longitudes o la distancia entre los puntos. En el ámbito de las transformaciones lineales, el determinante mide el factor de escala con el que se amplía o reducen áreas y volúmenes al aplicar una transformación. También indica si la transformación
preserva o invierte la orientación de los objetos. En este caso se utilizan las determinantes como una brújula, ¿verdad? Como una brújula de direcciones. ¿Por qué? Porque al hacer las ampliaciones o las reducciones estamos cambiando las proporciones y las determinantes nos están ayudando a encontrar las posiciones finales determinadas. Por último, en física y en ingeniería, las determinantes aparecen en el estudio de la dinámica de sistemas, en el análisis de tensiones, en deformaciones de sólidos, en la resolución de ecuaciones diferenciales y en la formulación de la teoría matemática avanzada como la mecánica cuántica. Las determinantes ayudan a la mecánica cuántica, sobre todo teniendo en cuenta que la mecánica cuántica es una aplicación de conocimientos matemáticos de carácter abstracto, ¿verdad? En general vamos a encontrar las determinantes como métodos resolutivos en muchos de los elementos eh, reales, ¿verdad? Y vamos a encontrar también aplicaciones en términos teóricos, pues nos van a ayudar a sustentar y a encontrar las rutas para las soluciones de ecuaciones, porque tanto las determinantes como las matrices, que fueron el objeto de estudio de esta unidad, tienen la propiedad de que pueden trabajar digamos, en tres aspectos. Pueden trabajar con números reales, pueden trabajar con números imaginarios y complejos y pueden trabajar también con código binario. La decisión de usar un código o usar un lenguaje como números reales, imaginarios o binarios depende exclusivamente de la aplicación que vaya a tener la determinante. Bien, esto es todo por la cápsula número 8 y nos estamos viendo en la siguiente cápsula para la siguiente unidad.